Nótese, y que quiero demarcar y que se comprenda. Voy a hablar de la autoridad delegada a la iglesia. No voy a hablar de la autoridad que está establecida fuera del sistema, no. Voy a hablar de la autoridad establecida para la iglesia de Dios. Porque no hay autoridad dada bajo este cielo que no venga de Dios. Dios está llamando y está capacitando a hombres para que ejerzan autoridad. Pero ¿cómo nosotros vamos a ejercer esa autoridad? El mismo Cristo dijo que Él no hacía, Jesús, el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, Él dijo que Él no hacía su voluntad, sino la de su Padre. Es necesario que nosotros nos formemos y comprendamos y entendamos que tenemos que aprender basado a lo que está en la Escritura para poder ejercer la autoridad que Dios quiere que usted y yo manejemos. Vean esto, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender la autoridad, tuvo que aprender la obediencia, perdón. Como Hijo de Dios, Jesús tuvo que aprender la obediencia. Y no hay autoridad si no hay obediencia. Si yo como ministro del Señor no estoy sujeto primeramente a la voluntad de Dios y sujeto a mi pastor, no voy a ejercer muy bien mi autoridad, la que el Señor por su misericordia me ha delegado. Y por eso es que vemos, hermanos queridos, tantos problemas, porque nosotros como pueblo de Dios se nos es difícil sujetarnos al hermano que bebe. La autoridad que Dios delega sobre alguien es con un propósito para el crecimiento y el fortalecimiento de su pueblo. Si Dios hubiese querido escoger a hombres con grandes conocimientos, lo hubiese hecho. Pero dice su palabra que de lo vil y menospreciado, Dios que buscaría, sacaría para avergonzar a los sabios. Y esto no es del hombre, esto es de Dios y de que Él tenga misericordia. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que tienen la capacidad y el talento que Dios le ha dado, pero no quieren vivir bajo sujeción. Y qué importante es estar sujeto al que vemos, porque si nos sujetamos al que vemos, nos vamos a sujetar al que no vemos. ¿Qué es la obediencia? ¿Por qué hablar de la obediencia? Porque es necesario, si Cristo, siendo el Hijo de Dios, Él tuvo que sujetarse, dice la Biblia en Hebreos, que Él tuvo que aprender la obediencia. Primeramente la obediencia a sus padres. Y hay un pasaje hermoso que ellos estaban, no recuerdo exactamente si era en Jerusalén, que ellos se fueron y Jesús se quedó en el templo hablando y le dijo a sus padres: yo estoy en un negocio de mi padre. Pero era un niño y él tuvo que sujetarse a su padre terrenal, a su autoridad terrenal, su mamá María y a José su padre.